hermanos, que Dios les bendiga y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahí ayude a su hermano también, si ya lo encontró, si aún no. Y todos juntos, hermanos, vamos a meditar en la poderosa palabra del Señor. Vamos a lecturar juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia de la siguiente manera: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por habernos honrado en esta tarde, por permitirnos, Señor, reunirnos en tu casa de oración juntos. Hemos alabado tu nombre, hemos traído nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos delante de tu presencia, pero también queremos oír tu voz, oír tu palabra, queremos oír tu consejo, que sabemos que será de beneficio y de mucha edificación para nuestras vidas. Te ruego me ayudes a poder compartir el mensaje con fidelidad para tu gloria y para el beneficio de todos los presentes. Ayúdame, Señor, a poder compartir, Señor, el mensaje con claridad y que todos finalmente aprendamos tu palabra y el mensaje que traes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. Bueno, Pablo, después de enseñarnos en el capítulo 5 cómo debemos vivir, honrar y comportarnos los creyentes dentro de la iglesia, ya sea en la exhortación, en el cuidado de las viudas, en la honra y la disciplina de los pastores, y al final que nos dio unos consejos adicionales. Ahora Pablo pasa al capítulo 6 para mostrarnos cómo debe ser nuestro testimonio fuera de la iglesia, principalmente en el ámbito laboral. Muchos creyentes piensan en su fe únicamente en un entorno de la iglesia, pero Pablo quiere que entendamos que la vida cristiana, la piedad debe mostrarse no solamente dentro de la iglesia o en nuestros propios hogares, sino aún en donde pasamos mucho más tiempo también, que es en nuestro propio trabajo. Y cuando menciono trabajo, no solo me refiero a los que trabajan para una empresa, para una institución o para una persona, sino también para aquellos que son independientes o que tienen algún negocio. Al iniciar entonces el capítulo 6, el apóstol Pablo dirige nuestra atención precisamente a este ámbito, el ámbito del trabajo, al ámbito laboral. Y nos va a mostrar cuál es la forma en que nuestro trabajo puede honrar a Dios o puede desacreditar su nombre. Por eso se nos llama a tener un comportamiento que refleje el evangelio que predicamos. Con eso en mente, como introducción, quiero presentarles el tema de esta tarde, que tiene como título Testimonio en el trabajo. Testimonio en el trabajo. Y mi sermón solamente tiene dos partes, 2 puntos. El primer punto es el servicio a los incrédulos, el servicio a los incrédulos o no creyentes. Y como segundo punto es la excelencia del servicio a los creyentes. Ahí hay una gran diferencia, la excelencia del servicio a los creyentes. Amada iglesia, el concepto de trabajo nació en la mente de Dios, no en la mente del hombre. Y se encuentra siendo una de las ideas, digamos, más próximas después de que Dios creó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice lo siguiente, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso, ¿dónde lo puso? En el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso en el huerto de Edén? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Se da cuenta, hermanos? Antes de la caída del hombre, antes de la desobediencia del ser humano, al hombre se le había asignado un trabajo. Por tanto, el trabajo no es el resultado de la maldición, sino el plan de Dios para que el hombre se sienta realizado o satisfecho. Sin embargo, después de la caída del hombre, después que el hombre pecó, el trabajo sí llegó a ser más doloroso y más difícil. Génesis capítulo 3, verso 17, dice de la siguiente manera: y al hombre dijo, está hablando Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sin ninguna duda, hermanos, el trabajo después de la caída del hombre se volvió más difícil y hasta la fecha todas las personas, hombres y mujeres, chicos y grandes, jóvenes o mayores, pues vemos realmente esa realidad. Hay trabajos que son más extenuantes, más agotadores, más difíciles que otros, pero los otros que son aparentemente más sencillos tienen también su grado de dificultad, amados hermanos. Pero Dios ve con buenos ojos el trabajo honrado que todo ser humano puede tener. Dios es el que bendice la obra de nuestras manos. Veamos dos versículos para poder ver esto. Salmo 128, versículo 2. El salmista dijo lo siguiente: cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué dice? Bienaventurado serás y te irá bien. ¿Se da cuenta, hermano? Todos nosotros que tenemos un trabajo honrado, cualquiera que sea, somos bienaventurados y nos irá bien porque vamos a trabajar honradamente, fielmente, y de eso vamos a aprovecharnos nosotros, hermano, en los beneficios que el trabajo trae. Proverbios, tenemos otro versículo, Proverbios capítulo 10, verso 4, nos va a dar una comparación entre el trabajo diligente y el trabajo negligente, entre aquellos que trabajan correctamente y aquellos que son un tanto flojos o holgazanes. Dice la Biblia, la mano negligente empobrece. Es decir, los holgazanes, los ociosos, no les va bien económicamente. Mas la mano de los diligentes enriquece. La mano de los diligentes va a traer producción, va a traer un bienestar, hermanos. Así es que el trabajo, hermano, en sí mismo es algo digno que nosotros debemos darle un valor necesario. Para el cristiano, el trabajo es un deber sagrado y una manera por el cual todos nosotros, los creyentes, podemos glorificar a Dios. Hermano, usted puede glorificar a Dios por medio de su trabajo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis, y aquí ingresa lo interesante, o hacéis otra cosa como trabajar, o hacéis otra cosa, ¿qué dice la Biblia? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, cuando comemos, cuando nos vestimos, cuando estudiamos, cuando preparamos los alimentos en la casa para la familia o cuando trabajamos, todo lo hacemos pensando en dar la gloria a Dios, hermanos.
Por lo general en el trabajo, dígame usted, ¿no nos relacionamos con personas incrédulas? ¿Sí o no? No todas las personas con las cuales nosotros tenemos una interrelación laboral, no todos son creyentes, la gran mayoría probablemente no lo son. Así es que, hermanos, es allí, en tu lugar de trabajo, donde nuestra fe debe triunfar, siendo la luz del mundo y dejando que nuestras buenas acciones reflejen la gloria de Dios. Es lo que aprendimos hace mucho tiempo atrás cuando estudiamos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Mateo 5, versículo del 14 al 16, nos revela lo siguiente. Mas vosotros sois, ¿qué es la iglesia? ¿Qué son los discípulos de Cristo? Mas vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Miren la importancia de ser nosotros la luz del mundo. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y como consecuencia glorifiquen a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nosotros podemos ser y debemos ser la luz que este mundo en oscuridad necesita? Y en el lugar donde tú laboras, donde tú trabajas, es un lugar adecuado para que las personas que no conocen al Señor conozcan que por medio de tus obras, de tus acciones, de tu carácter, de tu forma de proceder, tú vas a presentar a un Dios que transforma vidas y corazones. Y los incrédulos puedan decir, wow, ese Dios que ha hecho eso con mi compañero de trabajo, quiero que también lo haga conmigo. Y glorifiquen de esa manera el nombre del Señor. Como creyentes, entonces, debemos estar interesados en que nuestra conducta en el trabajo, usted y yo debemos estar interesados en esto, hermano, en que tu conducta pueda revelar el poder de Jesucristo para transformar vidas, hermano. Tú tienes que estar interesado en eso, en que las personas vean a Cristo a través de tu forma de actuar en tu trabajo. ¿Sabe? Al parecer Timoteo estaba pastoreando una iglesia carente o con algunos problemas de la ética en el trabajo, y es por eso que el apóstol Pablo hablará de dos aspectos fundamentales, pero sencillos, dos aspectos sencillos y fundamentales, y vamos a ir entonces al primer punto para poder desarrollar esto. El servicio a los incrédulos. El primer punto, el servicio a los incrédulos. Vamos a leer el versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hermano, quiero decirles algo y ya ponerles un poquito en autos. Mire, para nosotros entender la esclavitud en los tiempos bíblicos es necesario que usted haga dos cosas y tiene que hacerlo ahorita para que no podamos entrar en conflictos y podamos entender el mensaje. Lo primero que le pido, hermano, es que usted borre o quite de su mente el concepto occidental y contemporáneo de lo que usted entiende por esclavitud. El concepto que usted entiende por esclavitud no es el concepto que en la Biblia muestra de esclavitud. Tiene mucha diferencia. Se parecen algo, pero hay una gran diferencia que usted lo va a ver. Así es que lo primero que le pido es que usted quite de su mente el concepto de esclavitud como occidentales que somos y contemporáneos. Ese concepto, retírelo, bórrelo de su mente. Y en segundo lugar, lo que le quiero pedir es que cuando usted escuche la palabra esclavitud o esclavo, usted piense en un tipo de servidumbre que muchas veces la Biblia lo va a mostrar como un siervo. Un siervo. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces, hermano, quiero decirte lo siguiente. La esclavitud
Era parte de la sociedad del mundo de aquel tiempo. Los esclavos eran los empleados que hacían el trabajo para sus amos adinerados. Eran empleados. Muchos de ellos recibían una paga. Los esclavos o siervos eran adquiridos de diversas formas. Algunos eran tomados como prisioneros de guerra, otros eran vendidos o comprados, como usted lo quiera ver, otros eran dados como regalo. Había personas que regalaban y el regalo era un esclavo, o otros lo daban como parte de una herencia. Hijo, te voy a dar tu herencia, que incluye 2 esclavos. Pero todos ellos, escuche, todos ellos y la gran mayoría en todo caso gozaban de derechos y en algunos casos tenían privilegios de ser los administradores del hogar y personas de suma confianza de sus amos. ¿Se acuerdan ustedes de José, el que soñaba? ¿Se acuerdan de José? Muy bien, José fue vendido como esclavo. Y llegó a ser, ¿qué cosa en la casa de Potifar? El administrador de toda su casa. Y recibió una suma confianza de su amo Potifar. Recordemos que Abraham, por otra parte, tuvo una esclava egipcia llamada Agar, con quien tuvo su hijo, el hijo supuestamente de la promesa. Pero se adelantó un poco Sara con Abraham y tomó Abraham a su esclava egipcia de nombre Agar y con ella tuvo a su hijo Ismael. Y también Abraham tuvo un siervo, un esclavo, un siervo de nombre Eliezer, quien fue el encargado de buscarle esposa a Isaac. Entonces, ¿se da cuenta cómo la esclavitud en estos tiempos, muchos eran privilegiados? En el Antiguo Testamento, hermano, no vamos a ver prohibición sobre la esclavitud. Sin embargo, sí vamos a ver que Dios da claros mandamientos para cuidar los derechos de los esclavos. Vamos a poner 2 ejemplos. Se debía poner en libertad, escuche, se debía poner en libertad a aquellos esclavos que eran maltratados por sus amos. ¿Se da cuenta cómo Dios se preocupaba por aquellas personas? Debían de ser libres cuando un esclavo era maltratado por su amo. Éxodo capítulo 21, verso 26 y 27 dice, si alguno hiriere, escuche, si alguno hiriere el ojo de su siervo, ¿qué significa siervo? Esclavo. O el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Mire, por razón de su ojo dañado, será puesta en libertad. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Otro pasaje donde vamos a ver que Dios se preocupaba por los derechos, por cuidar de los esclavos. Lo encontramos en Deuteronomio 23, versículos del 15 al 16. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que los esclavos extranjeros, como la famosa exministra que ahorita está en la Embajada de México, los esclavos extranjeros que buscaban asilo en Israel debían ser protegidos. Mire, hermano, habían esclavos que buscaban protección en Israel, buscaban asilo. Israel debía de darles la protección. Dice, no entregarás a su señor al siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo, dice Dios, morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere el esclavo, en el lugar que el esclavo escogiere para vivir, allí, en alguna de tus ciudades, donde bien tuviere, y no le oprimirás. No le oprimirás. ¿Se da cuenta cómo? Y estos son 2 ejemplos, hermano, porque son muchos pasajes que hablan de la protección y del cuidado de los siervos, de los esclavos.
dado por Dios. En la época del Nuevo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento, la esclavitud estaba decreciendo en el Imperio Romano. En la época de Cristo había esclavitud, habían siervos, había servidumbre, pero ya la esclavitud estaba menguando, estaba decreciendo. Con el transcurrir del tiempo y la influencia del cristianismo, ayudó a poner fin a formas ofensivas de esclavitud en la Roma de aquellos días. Pero quiero que volvamos con esto a nuestro pasaje, a 1 Timoteo 6:1. Volvamos al versículo de 1 Timoteo 6:1. Dice, hermano, aquí Pablo hace una referencia clara para los creyentes que están bajo el yugo de esclavitud. Aquí Pablo les dice algo a los creyentes que están como esclavos o como siervos. Les dice, aquellos que están bajo el yugo de esclavitud, les va a decir algo. Hermano, en el contexto cultural del primer siglo, quiero explicarles algo. En el contexto de este tiempo donde había sido escrito esta carta, la expresión bajo el yugo o estar bajo el yugo se refería al estado de servidumbre laboral, al estado de ser siervos para realizar un trabajo, una labor. No necesariamente habla de una relación hostil, ofensiva, sino que más bien se refiere a un servicio laboral sumiso. El esclavo o el siervo debía de tener una actitud sumisa bajo las órdenes del amo. Por otro lado, la frase esclavitud deriva de un vocablo griego que muchas veces se aplica a Cristo y se aplica a los creyentes, que es el vocablo griego doulos. Y doulos se refiere servidor o siervo, pero por el contexto que vamos a ver ahorita se refiere a cualquier tipo de trabajo o a un trabajador. Entonces, un trabajador en estos tiempos era considerado un siervo. Un trabajador era llamado siervo también. Muchas veces la palabra doulos es usada, hermano, al referirse, por ejemplo, a nosotros como siervos de Cristo. ¿Cuántos son siervos de Cristo? Lo que estamos diciendo es que somos esclavos de Cristo. Pero también se refiere que somos servidores que trabajamos para Dios. ¿Cuántos están trabajando para Dios? Bueno, nosotros estamos como creyentes, somos siervos que trabajamos para el único Dios vivo. Así es que la palabra doulos se usa para hacer una referencia a ser siervos, a ser trabajadores, a estar bajo una persona con autoridad. Para nosotros nuestra autoridad es Cristo. Para nosotros nuestra autoridad es Dios mismo. Y nosotros somos los siervos. Muchas veces se usa doulos para referirse a Cristo también. Cuando se dice que Cristo es el siervo sufriente. ¿Usted ha escuchado eso en Isaías? El siervo sufriente está haciendo referencia a Jesucristo. Amados hermanos, vamos a ver un pasaje que ilustra el significado de doulos o esclavo o siervo. Un centurión le dijo a Jesús en Mateo 8, versículo 9, lo siguiente, es un pasaje muy conocido, Mateo 8, 9. Porque también le dice este centurión a Jesús, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Miren, este centurión, en primer lugar, la palabra centurión significa una persona que está a cargo de 100 hombres, 100 soldados. Por eso viene centurión, una centuria. Una centuria significa 100 hombres, 100 soldados de guerra. Entonces aquí está hablando una persona con autoridad, una persona que tiene a su mando 100 soldados romanos. Entonces este centurión le dijo a Jesús, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, él está bajo autoridad de su superior inclusive. Y tengo bajo mis órdenes soldados. ¿Cuántos soldados tiene el centurión? 100. Y digo a el centurión, como tiene autoridad, digo a ve y va. Y al otro, ven y viene.
y a mi siervo, ahí está la palabra doulos, haz esto y lo hace. Hermano, en este versículo entonces vemos esta palabra que tiene que ver con aquellas personas que son siervos o son esclavos de alguien que tiene autoridad y que ellos están llamados a obedecerle, a obedecer todo tipo de órdenes. Entonces, un siervo es aquella persona, hombre o mujer, que está bajo las órdenes de alguien superior. Y ese alguien superior le da indicaciones y el siervo obedece, el siervo hace, el siervo ejecuta. Pablo, hermanos, volvamos al versículo 1, 6:1, añade la expresión amos. ¿Se da cuenta? Ahí está en el pasaje, en el versículo está amos, en el sentido de alguien con autoridad absoluta. Un amo es aquella persona que tiene autoridad sobre los siervos. Si hay un esclavo, quiere decir que hay un amo. Si hay un siervo, hay un patrón a quien se le debe de obedecer. Ahora bien, por el contexto cultural y por el contexto del versículo número 2, que luego lo vamos a ver, el contexto literal, podemos entender que estos amos son empleadores no cristianos. Estos amos del versículo 1 son empleadores no creyentes, no cristianos, porque en el versículo 2 habla de amos creyentes. Entonces en el versículo 1 está hablando de amos que no lo son, que son incrédulos. ¿Y sabe lo que dice? Que a estos amos que no son creyentes, que son incrédulos, a estos amos se les debe de brindar el servicio, el trabajo. Hermano, quiero que usted vea conmigo que acá hay un principio en el versículo 1. Hay un principio y hay un mandato que Pablo dice para todos los trabajadores. Cuando un cristiano sirve a un jefe o autoridad incrédula, debe hacerlo con honor, respeto y responsabilidad. Lea conmigo el versículo. Dice, tengan a sus amos, ¿cómo tenemos que tener a nuestros amos, a nuestros empleadores? Por dignos de todo honor, hermanos. Incluso si tu empleador, el que contrata tus servicios, es áspero contigo e injusto, debes seguir recibiendo un trato honorable de tu parte, siempre. Aunque sea injusto, aunque tú digas no se lo merece, la orden para el creyente es una sola. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Primera de Pedro, mira lo que escribió Pedro al respecto. Primera de Pedro 2, versículo 18 al 20. Acá Pedro ya no va a usar la palabra doulos, va a usar la palabra, o siervos, va a usar la palabra criados, que en el contexto es lo mismo, criados. ¿Qué dice? Criados, estad sujetos, ¿cómo, hermano? ¿Cómo tenemos que estar sujetos? Con todo respeto a vuestros amos, a vuestro empleador, a vuestro jefe. No solamente a los buenos, no solamente hay que estar sujeto a quién, a los empleadores buenos, a los jefes buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿A usted le ha tocado alguna vez tener jefes difíciles de soportar? A mí también. ¿A cuánto les ha dado ganas de mandarlos por donde vinieron sus jefes? A mí también. ¿Pero qué dice la Biblia? Que debemos de ser respetuosos con vuestros amos, no solamente con los buenos y afables, sino también con los difíciles de soportar. Versículo 19, ¿qué dice? Porque esto merece aprobación. Cuando tú respetas a una persona que es tu jefe, es tu empleador, que es difícil de soportar, dice que esto merece aprobación. Eso será aprobado. Ya sabes por quién va a ser aprobado o desaprobado, si es lo contrario.
porque esto merece aprobación si alguno, escuche, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Si en tu trabajo estás padeciendo injustamente, pues vas a recibir aprobación ¿de quién? De Dios. Verso 20, escuche, pues qué gloria es si pecando, es decir, si tú pecando eres abofeteado, eres maltratado y lo soportáis, ¿habrá algo de mérito en eso? Pues no. Mas si haciendo lo bueno, mas si tú portándote bien en tu trabajo, siendo respetuoso, cumpliendo con tu horario, etcétera, etcétera, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, soportas el maltrato del jefe, esto ciertamente, ¿qué cosa? Es aprobado delante de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí, usar un paréntesis. Esto no significa, cuando dice sufrís, cuando dice soportar, no significa, hermano, maltratos donde haya un peligro de tu vida o de tu integridad física. ¿Me dejo entender? Porque si hay un jefe que te está acosando hasta el punto de someterte a cosas, hermano, de violencia extrema, ya sea sexual o de otro tipo de violencia, obviamente, hermano, hay otros canales para que tú como creyente puedas ejercitar la denuncia ante las autoridades civiles. Eso es otro tema, solamente lo digo como un paréntesis. Usted no está llamado a soportar ese tipo de vejaciones. Por eso Dios ha puesto autoridades o no ha puesto autoridades en esta tierra. Romanos capítulo 13, usted lo leerá, usted lo va a leer en su casa, Romanos 13, y usted ahí se va a enterar. Así es que no estamos hablando de ese tipo de circunstancias, estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de presión en el trabajo, de que de pronto están hablando a tus espaldas, la crítica y muchas otras cosas que de pronto hacen que tu trabajo sea extenuante, difícil, ¿no? Entonces tú estás en la necesidad, en la obligación de, como creyente, de soportar esas circunstancias, hermano. No a maltratar o a ponerte a un nivel como un incrédulo y a tratar o maltratar a tu jefe. No sé si me dejo entender. Existe una razón poderosa para esto, hermano. Existe una razón poderosa para el mandamiento. Volvamos al versículo 1 entonces, 6:1. ¿Sabe, hermano? Preste atención ahí. ¿Cuál es esa razón poderosa? Es porque el testimonio del evangelio está en juego, hermano. Y eso es importantísimo. El testimonio del evangelio está en juego. Y si tú das un mal testimonio, las personas incrédulas van a blasfemar del Dios a quien tú dices servir. Vea que Pablo no dice que trabajen más, Pablo no dice que trabajen bien para evitar problemas. Lo que Pablo dice es que trabajemos de forma tal que no sea blasfemado o deshonrado el nombre de Dios y de la doctrina. Hermano, tu trabajo con personas incrédulas, tu trabajo con un jefe incrédulo debe ser tal que no sea blasfemado, que el testimonio del evangelio, que el nombre de Dios no sea blasfemado, no sea deshonrado, ni la doctrina sea deshonrada por tu causa, por tu mal ejemplo, por tu mal proceder. En otras palabras, tu conducta en el trabajo habla de tu relación con Cristo. Hermano, si tú tienes una buena relación con Cristo, vas a tener un buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero si tu relación no es buena con el Señor, si no oramos, si no meditamos en su palabra, si no hacemos lo que la Biblia de por sí demanda a un cristiano, más vas a andar en tu carne que en el Espíritu. Tu actitud puede beneficiar o perjudicar al Evangelio y a la predicación del mismo. Tu manera de trabajar puede adornar la doctrina o estropearla. Tu forma de hablar puede engrandecer y glorificar el nombre de Dios o puede dañar el nombre de Cristo. El pastor luterano
del siglo XIX, de nombre Richard Lenski, escribió lo siguiente, présteme atención. Si un esclavo cristiano deshonra a su amo de cualquier forma, por desobediencia, por una conducta irrespetuosa, por hablar mal de su amo, la peor consecuencia no sería la paliza que recibiría, sino la maldición que por su causa el amo lanzaría contra el Dios de este desdichado esclavo, su religión y enseñanza que él ha abrazado. El amo diría: así que esto es lo que enseña esta nueva religión a sus convertidos, así les enseñan. En vez de dar honor al Dios verdadero y al evangelio de su alto y santo nombre, como cada cristiano debe estar anhelando hacer, este esclavo produciría todo lo opuesto para disfrute del mismo diablo. Fin de la cita. ¿Qué nos enseña el versículo 1 entonces? La aplicación del versículo 1. ¿Qué nos enseña? A no hablar mal del jefe incrédulo, hermanos. No debemos hablar mal del jefe incrédulo, para empezar. No debemos de trabajar con mala actitud. A veces, hermano, usted sabe que el jefe es incrédulo, es difícil de soportar, etcétera, etcétera. A veces es injusto y sencillamente ya no trabajamos con una actitud correcta. ¿Qué más nos enseña o qué podemos aplicar de esto? Debemos de aprender de que como creyente, frente a un empleo donde tu jefe es incrédulo, donde tu amo, tu jefe, tu superior es incrédulo, debes ser puntual, hermano. Debes trabajar con responsabilidad, debes ser honrado, debes ser respetuoso, honesto. Incluso si el jefe no lo merece, pero tú estás sirviendo por encima de ese hombre, estás sirviendo a Dios. La Biblia dice que todo lo que hacéis lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Recuerda que la mediocridad, el ser mediocres en el trabajo, la holgazanería y el mal carácter dañan el testimonio del Evangelio. Veamos ahora el segundo punto entonces. Veamos el segundo punto. Ya vimos el primer punto, el servicio a los incrédulos. El servicio a los incrédulos. Veamos ahora el segundo punto, la excelencia del servicio a los creyentes. Aquí cambia la figura. El amo ya no va a ser un incrédulo, ahora el amo, el jefe, el supervisor, tu superior es un creyente. Lea conmigo el versículo 2. Y los que tienen amos, ¿qué dice? Creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, es decir, con excelencia. No solo le sirvas porque es creyente, tu jefe, sino hazlo mejor todavía. Sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. La tentación, hermano, definitivamente para los que tenían en ese tiempo de Pablo y de Timoteo, la tentación para los que tenían amos cristianos o jefes creyentes de esperar por privilegios especiales debido a que el empleado y el empleador son iguales delante de Cristo, la tentación era mucha. El cristiano empleado o el siervo solía quizás frotarse las manos y decir: gracias, Señor, porque me has dado un jefe creyente. Así es que huyas, me imagino lo que mi jefe, que es cristiano, las delicias en la hora del almuerzo me irá a dar, los permisos regalados que me irá a dar, el gran sueldo que me irá a proporcionar, porque es cristiano como yo. Pablo sabe que aún dentro del corazón de todos los cristianos y aún hasta nuestros tiempos, todavía existe, ¿qué existe aún dentro de nosotros? Aún pecado. Aún dentro de nosotros hay un remanente de pecado, hermanos.
Y por ese remanente de pecado es que nosotros todos los días somos susceptibles a pecar, a fracasar, a sucumbir frente a las tentaciones. Y Pablo no era ajeno de este entendimiento. Así es que Pablo sabía que bien cualquier cristiano se iba a aprovechar de su jefe creyente. Cualquier cristiano desearía sacar ventaja de esa buena, digamos, forma de trabajar con un jefe que es creyente, un dueño de empresa que es cristiano. En el pensamiento de algunos o quizás de todos de aquel tiempo podrían venir ideas como la siguiente. Escuche, quizás podrían venir ideas como esta. ¿Cómo es cristiano? Mi jefe, ¿cómo es cristiano? Entenderá mi tardanza. ¿Cómo es cristiano o como es hermano en la fe? Puedo faltar. Como es creyente mi jefe, no pasará nada si trabajo menos, si me pongo a ver el Facebook un par de horas. Es cristiano, yo también lo soy. Sin embargo, Pablo dice exactamente todo lo opuesto. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, ¿qué dice? No los tengan en menos por ser hermanos. No los tengas en menos por ser hermano en Cristo. Todo lo contrario, sino sírvanles más, sírvanles mejor. Si tenemos la dicha, el privilegio, porque es un privilegio, hermano, trabajar con cristianos, ¿o no? Es un privilegio trabajar con otros creyentes que comulgan, que comparten tu misma fe. Es un privilegio, es una dicha. Y si esa dicha la tenemos, si tenemos un empleador, un jefe que es cristiano, no debemos tener en poco su autoridad por ser hermano en la fe. Si a un empleador incrédulo, lo que acabamos de ver en el versículo 1, si a un empleador incrédulo somos llamados a tratarlos bien, a servirles con honor, con respeto y con responsabilidad, ¿cuánto más debemos hacerlo con un empleador con quien compartimos nuestra misma fe y tenemos al mismo Señor? Pablo dice claramente, sírvanles mejor, sírvanles más. En otras palabras, da un servicio excelente a Él, dale un servicio de excelencia. Hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente. Lea conmigo Gálatas 6, 10. Miren lo que Pablo escribe. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí está, creyentes y no creyentes. Hagamos bien a todos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos. Hagamos el bien a todos. Y mayormente, ¿a quién, hermanos? A los de la familia de la fe. Si tú estás tratando con un jefe que es creyente, dale un mejor servicio. Demuestra que tú eres un cristiano verdadero. Pero existe una razón poderosa también para servir con excelencia a este empleador que es cristiano. Existe una gran y poderosa razón. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos al versículo 2. 1 Timoteo 6:2. Mire lo que añade. Por cuanto son creyentes, esa es la razón, hermano, por lo que debemos de servirles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Hermano, Pablo dice que aquellos que se benefician de tu buen servicio que tú realizas como empleado, hermano, puedes brindar, del buen servicio que tú como empleado puedes brindar. Pablo dice dos cosas. Número uno, porque son creyentes. Por eso es que tú tienes que servirlo mejor, porque son creyentes. Porque ellos, como tú,
han creído y han puesto su confianza en Cristo. Y en segundo lugar, ¿por qué debes tú de servirles más? No solamente porque son creyentes como tú lo eres, sino también porque son amados como tú eres amado por el mismo Dios. Tenemos que dar lo mejor de nuestro servicio a nuestros jefes que son creyentes, que son cristianos, porque tanto ellos como nosotros somos creyentes y somos amados por el mismo Dios. Es decir, el respeto no debe de menguar porque mi jefe sea cristiano. La consideración no puede disminuir, sino tiene que subir porque somos hermanos. La excelencia debe ser la mejor, debe de aumentar mi trabajo de excelencia por el amor cristiano que nos debe de unir. El vínculo espiritual debe elevar a una alta calidad de nuestro trabajo. Quiero hacer una aclaración necesaria, porque hasta aquí hemos visto, y todo se relaciona a personas que tienen un jefe, ¿no? Una persona que está bajo, o mejor dicho, con autoridad, un jefe. De pronto aquellos que trabajan en una entidad, en una empresa, o de pronto cuando alguien le contratan sus servicios y finalmente el que le contrata el servicio viene a ser el jefe. Pero ¿qué pasa con aquellos como yo, que soy independiente ahora? Era dependiente, ahora soy independiente. ¿Qué pasa con aquellos que tienen un negocio? ¿Qué pasa con aquellos? ¿Es que para ellos no aplica? ¿Qué pasa si el creyente no tiene un empleador? ¿Qué pasa si el creyente es un trabajador independiente o tiene un negocio propio? ¿Quién es su jefe o su autoridad para que su trabajo sea de excelencia también? ¿Quién es su jefe? Bueno, un independiente o una persona, un comerciante, no tiene un amo o un jefe humano, pero tiene una autoridad divina. Y según la Escritura, su autoridad es Cristo mismo. Lea conmigo Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Es un pasaje muy conocido, hermano. Usted lo conoce de memoria. Colosenses 3, versos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, ¿sabe lo que ingresa en esa expresión, todo lo que hagáis, no? El trabajo que tú tienes como independiente o la labor o el trabajo que tú tienes en tu negocio. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, es decir, con toda intencionalidad para agradar a los demás. Hacerlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, la vida eterna, la herencia en el cielo, sabiendo que de Dios, del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos, amados hermanos? A Cristo. ¿Quién es nuestro amo finalmente? Cristo. Los independientes como los dependientes, los que tienen negocio, los que no tienen negocio, todos estamos con esta necesidad de aplicar esta enseñanza a nuestras vidas laborales. Cuando yo atienda a los pasajeros, debo de hacerlo como para Él y no para los hombres. Porque yo debo recordar que al que sirvo es a Cristo. Así que, hermanos, un trabajador independiente o comerciante no es esclavo de un empleador o de un jefe, pero sí es siervo de Cristo. Y Cristo es su amo. Por tanto, debemos trabajar con integridad y excelencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahora nuestro amo ya no es un incrédulo, ni es un hermano en la fe, un creyente. ¿Sabe ahora quién es nuestro amo?
es un hombre, es un ser santo. Es un ser perfecto. Nuestro jefe ahora es santo y es perfecto. Tenemos que tener más cuidado aún, ¿no le parece? De dar lo mejor en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro trabajo independiente. ¿Qué nos enseña el versículo 2 para terminar? ¿Cuál es la aplicación que podemos sacar del versículo 2? Bueno, lo que nos enseña el versículo 2, hermano, en términos sencillos, es a no abusar de la confianza de un jefe cristiano. No podemos querer aprovecharnos de esa confianza que podamos tener, solo por el vínculo que nos une, que es la fe. En segundo lugar, no trabajar a medias porque somos hermanos en Cristo. Al contrario, tengo que hacer más todavía y mejor porque es mi hermano en la fe, mi jefe. Y en tercer lugar, debo de honrarle más, debo de servirle más, debo de esforzarme más porque debo de dar un servicio de excelencia, sirviéndole mejor. Pablo, el versículo 2 termina diciendo, versículo 2, 1 Timoteo 6:2, la última línea, ¿sabe lo que dice? Esto enseña y exhorta. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que hacer esto constantemente, continuamente, tienes que estar instruyendo sobre estos asuntos a la iglesia, para que la iglesia tenga una vida cristiana sana y para que tenga un buen testimonio en su trabajo. Es el entorno laboral, amados hermanos, también el lugar donde todos nosotros podemos y debemos glorificar a Dios. No solamente es en la casa del Señor, ni tampoco es en nuestra casa, en nuestro hogar. También es en nuestro centro laboral, hermano, donde debemos glorificar a Dios, donde con nuestras acciones debemos de dar gloria a nuestro Señor. Nuestro trabajo se puede convertir entonces en un púlpito como este. Nuestro trabajo, cualquier trabajo que usted tenga, donde usted se desarrolle, se puede convertir en un púlpito como este, donde nosotros podemos predicar con nuestra forma de proceder, nuestra conducta, podemos con nuestra tarea, con nuestras actitudes, con cada palabra podemos reflejar a quién servimos, a Cristo. Nuestras acciones hablan. Hay un refrán, ¿no?, que dice así: las acciones hablan más, una acción habla más que 1000 palabras. Así es que, hermano, es nuestro trabajo un lugar donde nosotros podemos hacer que las personas conozcan a Cristo si no lo conocen, o glorifiquen a Cristo si ya lo conocen. Oremos al Señor, amados hermanos, y que el Señor nos guíe a poder practicar este consejo en nuestro centro laboral. Oremos. Padre,